Hechos 6, 8. Vamos a leer hasta el versículo 15. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Anteriormente vimos la lección de los 7 servidores que la iglesia tenía necesidad, y eligieron a 7 personas con muy buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y entre esos 7 luego descató uno en especial, a Esteban. En el versículo 5 dice: eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Así es como describió la palabra de Dios a Esteban: una persona llena de fe. ¿Qué es una persona llena de fe? Imagínense nomás. Entonces, de otra manera deberíamos decir una persona que confía en Dios, una persona libre de dudas. No sé qué otras maneras podríamos decir cómo se escribe una persona llena de fe. Pero eso es lo que es Esteban. Y del Espíritu Santo. ¿Cómo describe a una persona llena del Espíritu Santo? Los religiosos en el día de hoy tienen sus maneras, ¿no? Unas maneras muy raras de decir quién está lleno del Espíritu Santo. Pero la Biblia describe una persona llena del Espíritu Santo, alguien que tiene amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Así es como la palabra de Dios describe una persona llena del Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 8, donde acabamos de leer, Hechos 6:8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder. Ahí están dos características que da el Espíritu Santo. 2 más. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y ya con esto nos damos cuenta que el llamado de Esteban era mucho más que servir mesas. Era más que andarte atendiendo a las viejitas de la iglesia. Y no que sea poca cosa eso, sino que era predicar el mensaje, la palabra de Dios, lo que da vida eterna. Que la verdad no hay nada más importante que eso. No hay ningún trabajo más importante que predicar la palabra de salvación. Es lo mejor que puede existir. No que sea mala su profesión de mecánico, de plastero, o de jardinero, o de mantenimiento, o X cosa, ¿no? Son muy buenas profesiones y profesiones innecesitadas. Pero no hay nada más gratificante que dar las palabras de vida eterna. Y entonces eso es lo que vemos ahora aquí con Esteban. Y el versículo 9 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban,
pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Y aquí vemos los prodigios que tenía Esteban. Vemos lo que dice el versículo 8, que Esteban lleno de poder. Aquí es donde vemos el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos en acción el poder para derrumbar todo tipo de argumentos y de filosofías humanas. Y es el poder del Espíritu Santo actuando, obrando en Esteban, con palabras de sabiduría, de conocimiento, palabras que están fundadas en la misma palabra de Dios. Y dice que se levantó esta gente de diferentes sinagogas. La sinagoga es un lugar interesante, brothers. Es otra de esas cosas que no estamos seguros cómo fue que entró, porque las sinagogas vienen a aparecer, son como lo que hoy llamamos iglesia, o algunos le dicen templo a este lugar, los centros religiosos de los judíos. Y estas sinagogas vienen a aparecer después del cautiverio, después de que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, es asesinado en su mayoría y un remanente es llevado a Babilonia y después a Persia y después le dan chance de regresar a Israel. Regresaron con sinagogas. No que las venían cargando, sino con la idea de reunirse en sinagogas. Ya el tabernáculo había pasado. El templo que construyó Salomón había sido destruido. Pero ahora traen una idea de también nos podemos reunir en sinagogas sin quitarle la importancia al templo. Y hasta ahorita, el día de hoy, todavía los judíos usan sinagogas, edificios donde se reúnen y se les llaman sinagogas. Pero saber exactamente en qué momento entraron estos, esto no lo sabemos. Sabemos que sucedió después del cautiverio. Y resulta que habían varias sinagogas. Aquí describió varias. Dice la de los libertos y de los de Cirene, que es donde era Pablo. Pablo, que ya mero entra la imagen en el próximo capítulo, Saulo de Tarso. De Tarso, Cirene Tarso está en Cirene, la capital de ahí. Bueno, y Alejandría, Cilicia y muchas sinagogas, pues. La crema y nata. Estaban discutiendo con Esteban. Y usted sabrá, al conocer que Pablo era ahí, que era gente educada. O sea, gente bien instruida en la palabra de Dios. No era nomás unos cuantos laicos, era gente que verdaderamente conocía las Escrituras. Y contra estas personas que conocían las Escrituras, estaba discutiendo Esteban. Como Pablo. Pablo, no. Pero dice, no podían resistir la sabiduría. No podían, bro. No podían resistir la sabiduría. Era too much. Era too much. Tenía muchas salidas Esteban. ¿Alguna vez usted ha discutido con algún necio? No, 2, 3 veces. ¿O alguna vez usted lo han identificado como necio, como terco, aferrado? Es bien difícil discutir con necios. Y lo más triste es que cuando nosotros somos los tercos, los necios, los aferrados, no nos damos cuenta, creemos que estoy bien. Porque ese es el problema, ¿no? Y es lo que aquí vemos con Esteban. Esteban les está dando palabras de verdad, estos no pueden, les está dando evidencia, les está dando pruebas que lo que él está enseñando es la verdad. Y aún así ellos se aferran. Se aferran. Oiga, brother, la verdad, hay personas que usted les puede enseñar, les puede dar la evidencia y aún así se aferran a lo que piensan, a lo que creen, a sus emociones. Usted les puede decir, el cielo es azul y ellos, no, es rosa, el cielo es rosa. ¿Pero qué no lo ves? Tú lo ves azul, pero en realidad que la atmósfera y se aferran con sus tonterías de que es rosa. Y así está Esteban dándoles evidencias, pruebas, no pueden ellos contra él. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando usted discute con un necio? Se enoja el necio. Siempre pasa eso. Siempre. No pueden agarrar la onda. Usted intenta dialogar con ellos, no discutir, dialogar. A ver, mira, este es mi punto de vista. Y ellos, no, simplemente no quieren saber nada más que aforrarse. Se enojan, se llenan de ira. Job en el capítulo 5, versículo 2, dijo, el necio lo mata
la ira. Al necio lo mata la ira. Porque se acaban enojando. Cuando usted discute con un necio, no, hombre, por eso hay tantos pleitos en los hogares. En el mío casi no, pero en otros no. Por gente necia, terca, aferrada. La palabra de Dios también dice en Proverbios capítulo 14, versículo 3, en la boca del necio está la vara de la soberbia. La soberbia. Y ya sabemos por qué son necios, entonces, por la soberbia. No quieren reconocer que no están en lo correcto. Su ego es muy grandote como para reconocer que se equivocaron. Que ya tenían tantos años de cristianos y de pastores y aún así estaban equivocados. Está muy grandote el ego para decir, ¿saben qué? Por mucho tiempo estuve equivocado. Y entonces simplemente por esa soberbia se aferran a lo que creen y usted discute más con ellos y al último acaban en ira, en enojo. Y eso es lo que pasó, brother, aquí. Eso es lo que pasó. Dice la palabra de Dios que tenía poder, tenía sabiduría. Todo eso está conectado. Tenía el Espíritu Santo. Todo eso está conectado porque el Espíritu Santo es el que le da poder, es el que da sabiduría, es el que le da ciencia. Fíjese en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Porque a este, dice la palabra de Dios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. El caso es de que ya nos había dicho la palabra de Dios que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y ya entendemos por qué no podían contra él. Y aquellos aferrados todavía, no, sí, hay que ganarle, hay que tumbarlo. No podían. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pablo, se acuerdan? Pablo, cosa dura, te es de darte golpes contra el aguijón. Así dicen en el 60, cuando menos, de Reina Valera, ¿eh? Bueno, ¿y qué hace una persona cuando se enoja? ¿Qué hace su esposa, brother, cuando se enoja? ¿Qué hace su esposo cuando se enoja? Una vez visitamos una familia, no le voy a decir quién, porque puede ser que nos esté escuchando y ya quedamos que no íbamos a decir. Pero fuimos a su casa y tenía la pared de agujeros en la pared. Ah, caray, dije, ¿y aquí qué pasó? ¿Se escapó el gato o qué? Y ya dijo ella, no, es que cuando mi esposo se enoja, golpea la pared. Ya ve que aquí las paredes son de tabla roca, es de cartón. Y le dije, ¿por qué no le pega aquí donde está el barrote, bro? ¿Cómo nomás se enoja aquí en estas partes donde está blandito, no? Es que queremos airear, queremos soltar la ira. Muchas mujeres, bueno, todas las mujeres son bonitas y así, pero muchas mujeres se sienten impotentes y cuando se enojan se sienten impotentes a tal grado que les brotan las uñas. Y, porque por la ira. Entonces, imagínense estas personas. Mire, dentro de la iglesia, volviendo al contexto dentro de la iglesia, porque eso en la iglesia casi no pasa, gracias a Dios. Pero sí pasan cosas, y sí han pasado a través de la historia en la religión, cosas que pasaron aquí en Hechos, cuando se enojaron contra Esteban. Hacen grupitos primero. Oh, tú estás de mi bando, mira, el pastor, el hermano, el diácono, el anciano, Esteban está equivocado, mira, nosotros tenemos la razón. Casi siempre buscamos quien sea alianza, ¿no?, con alguien más para no sentirnos solos. Empezamos a desparramar la miseria con otras personas, a contaminar a alguien más. Oye, este hermano me hizo mal y empezamos así. Y eso es lo que vemos aquí. Porque empezamos a manipular a gente para que crea igual con nosotros, porque estamos otra vez empujados, motivados por la soberbia que nos llevó a la ira. Y después de manipular a la gente, en este caso incluso están dispuestos a sobornar a la gente. Y la verdad es que no se me haría extraño que alguien con tal de hacer grupitos acabe usando su dinero por invitarlo a comer por ahí, para sobornar a la gente, para mostrarle que él es buena onda, ¿no?, y que el otro no es. Y eso lleva a muchas mentiras. Miente. Pero la cosa es como un cáncer, ese asunto de la soberbia, porque termina
y aquí lo vamos a ver con Esteban en el próximo capítulo, terminan asesinando. Y si no asesinan de una manera física, así como le va a pasar a Esteban, cuando menos sí le matan el entusiasmo, la motivación a la persona, el ánimo. Hay muchas personas que ahorita terminan en depresión y en tristeza porque alguien los hizo garras, los despedazó, porque hizo alianzas, hizo grupitos y después le dieron con todo lo que tenían. Fíjese, volvamos aquí, en el versículo 11. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Se fijó? Billete, grupitos. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, instigaron, ahí está el grupito otra vez, instigaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron violencia y le trajeron al concilio. Estas personas instigaron, agitaron, se apoderaron de Esteban y eventualmente lo llevaron al asesinato, lo asesinaron. Está tremendo. Está feo el asunto, porque el necio no tolera estar en error, no puede aceptar que se equivocó, porque el ego lo tiene muy grande, porque el orgullo lo tiene muy grande. Y todavía si lo mezclamos con religión, está peor, porque el religioso siente que la religión es lo mero mero. Y si ustedes se dieron cuenta aquí, ellos mezclaron verdad con mentira, porque así es más. Si usted alguna vez va a mentir y quiere que su mentira se la crean, tiene que mezclarle tantito verdad. No se puede aventar una mentira al 100% y esperar que se la cree. Son las mentiras más tontas donde te dicen todo, no te salgas. Tiene que ponerle tantita verdad y así alguien le cree. Porque verifican, no se dan cuenta, no, pues si es verdad eso poquito, va a ser verdad el 90%. Y entonces así le hicieron ellos. Versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y aquí lo acusaron de dos cosas a Esteban. Que querían destruir, estaba hablando cosas malas en contra del templo. El templo, el único templo que existe, el que estaba en Jerusalén. Y estaba hablando en contra de la ley o las costumbres. En esta segunda versión lo vimos, ¿no? Y brothers, empezamos con las costumbres o la ley. Primero ellos dijeron la ley, lo hemos oído hablar en contra de la ley. Brothers, es que, mire, esta es una acusación poderosa primero. Y la acusación dice, está hablando este hombre y nosotros lo oímos. Somos testigos. Los testigos son muy importantes. Desde el Pentateuco, la ley dijo que cualquier acusación, cualquier cosa que se levantara, tenían que haber testigos. Si no, no se vale acusación en contra de nadie. Por eso cada vez que aquí en la iglesia alguien habla en contra de alguien, le digo, pues vamos a decirle. Y luego, no, pues se necesitan testigos siempre. No puedes, es más, aún a nosotros, en 1 Timoteo, en el capítulo 5, versículo 19, dice, no admitas ninguna acusación contra un líder de la iglesia, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. O sea, es una costumbre que viene desde el Pentateuco con respecto a los testigos. Y estos agarran testigos y dicen, lo escuchamos hablar en contra de la ley y del templo. La ley, otra vez, aquí en la segunda parte dijo costumbres. La ley. Brothers, lo que usted cree que es la ley, para ellos no era la ley. Y a ellos, muchos estamos muy parecidos el día de hoy. Muchas veces es más poderoso lo que dijo un pastor que lo que dice la palabra de Dios. El día de hoy es más poderoso lo que dijo un obispo en el año 1300 después de Cristo, en el año 1400 después de Cristo, que lo que dice la palabra de Dios. Y muchas personas así le hacen, no, pues yo leí
de esta persona en el año 1200 que dijo y eso es lo que significa. Pero está la palabra de Dios. Porque para ellos, volviendo con los judíos, ellos se basaban mucho en el Talmud, o el Talmud, ya sea el Mishnah o el Midrash, y que son comentarios del comentario de la Biblia. Entonces ya lo que dice el Torah no es tan importante, es más importante lo que dijo el rabino de acerca de lo que había dicho la palabra de Dios. Y ya cuando llegan con ellos, usted cuando se da cuenta, el Talmud tiene un montón de reglas, de leyes, y para ellos esa era la ley. Y la decían la ley de Moisés. El único libro más importante que el Talmud es el Torah, decían. Pero a quien le hacemos caso porque lo entendemos es al Talmud. Y todavía es el día de hoy. Entonces por eso dice, este está hablando en contra de nuestra ley y nuestras costumbres. Está bien difícil eso, pero yo ahorita cambiar las costumbres de nuestros cristianos ha sido bien difícil. Bien difícil. Y a lo mejor usted me conoce ahorita que estoy acá ya de pastor, pastoreando una iglesia, y dice, no, pues el pastor hace lo que quiere en su iglesia, por así decirlo, ¿no? Comentarios que podrían decir. Pero, brother, yo vengo batallando con costumbres desde que estaba morrito, desde chavalito. O sea, la primera iglesia que fui, todas las mujeres tenían que traer falda o vestido. Si una mujer traía pantalón, pecado. Y eran iglesias pentecostales. Toda la iglesia pentecostés exigía que la mujer siempre usara falda. Siempre. No existía una que no, y la que lo hacía, descomulgada, ¿no? De cierta manera. Pero no nomás ahí. Yo tocaba ahí en el grupo Alabanza desde morrito. Se me ocurrió llevarme la batería a la iglesia bautista, porque también yo usaba la chamarra de los dos lados. Y en la iglesia bautista fue una reunión de jóvenes, me invitaron los mismos jóvenes, me dijeron, tráete la batería que usas allá. Me la llevé y cuando llegaron los de la iglesia me le dieron vuelo. La aventaron la batería para la calle. Así, esto es instrumento de Satanás. ¡Tum! Botaban los tambores en la carretera. Y yo, es prestada. Y le puedo seguir diciendo de costumbres que siempre he batallado yo en la iglesia, que la gente agarra como si fueran más poderosas, ¿no? Que cualquier otra cosa. O sea, para predicar, a mí se me evitó predicar más de una ocasión porque no traía saquito y corbata. Y más veces porque decía chido y chidote y perrón y tazarro y todo ese tipo de cosas. Pero el caso es de que llega un momento en la vida del religioso que si no pone atención, las costumbres son más poderosas que la misma palabra de Dios. Y si permitimos ser manipulados por las demás personas, llega un momento donde creemos que lo que es la palabra de Dios en realidad simplemente es lo que tal persona creyó que la palabra de Dios decía. Y en este día de hoy, en la actualidad, brother, tenemos tantas creencias sobre cada versículo de la palabra de Dios, que usted, o sea, por ejemplo, versículos sencillos como cuando Jesucristo dijo, si alguien te da, ¿qué? Un golpe en una mejilla, pon la otra. Hasta eso, hay pastores que dicen, no, eso no quiso decir Jesús. No tienes que humillarte a ti solo, no tienes que... Para halagar o para apoyar, fortalecer el orgullo de la gente o la arrogancia de la gente, donde usted ya no tiene que poner la otra, porque eso no quiso decir Jesucristo. Entonces llega el momento donde nosotros tenemos que decir, ok, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y muchas veces, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y usamos otras fuentes fuera de la palabra de Dios, podríamos acabar con un 10% de Biblia y 90% de otras fuentes. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y luego decir, estamos enseñando la palabra de Dios. Oye, pero si el 90% lo está sacando de otras fuentes, de otros lados, ¿cómo se te ocurre creer, pensar que es la palabra de Dios lo que estás enseñando, cuando lo único que estás enseñando son otras cosas, en realidad otras cosas? Volvamos al texto, brothers. El caso es de que
es algo con lo que batalló Jesucristo también, con estas personas y su ley, sus tradiciones. Jesucristo les dijo en Mateo 23, versículo 2, dijo Jesucristo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra, esa palabra cátedra significa simplemente silla. En la silla de Moisés, está hablando la silla de autoridad. La silla de autoridad, ¿no? En la silla de autoridad se sientan los escribas y los fariseos. Ellos empiezan a decir esto y esto y esto y esto no, y esto y esto no. En Lucas 11:46, Jesucristo dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley. Fíjese, ahí están los intérpretes de la ley. Los que interpretan la ley, los que interpretan la Biblia. Dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y ahí está. Los intérpretes dicen así, 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 así no, y así sí. Y ellos mismos, de alguna manera, ni siquiera son ejemplo para estas personas. Pero entonces contra esto lo acusaron cuando dijo cambiará las costumbres, cambiará la ley. Porque me imagino que Esteban estaba diciendo, pero oye, eso no es importante. ¿Se acuerdan que a Jesucristo le exigían lavarse las manos, no hacer nada el día del reposo? Jesucristo para ellos estaba quebrando la ley. Pero Jesucristo les contestó siempre con la verdadera ley, la verdadera palabra de Dios. Y luego dijeron que también el templo, que Jesús fue y que Esteban estaba hablando tonterías acerca del templo. Y aquí hay dos cosas que entender. Primero, Jesucristo mismo usó el templo de Jerusalén, en Juan capítulo 2, diciendo: destruir el templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dice la palabra de Dios que está hablando de su mismo cuerpo. Está hablando de que él iba a ser asesinado por ellos y en 3 días iba a resucitar. Esa es una enseñanza que Jesucristo dio constantemente. Pero luego también la palabra de Dios nos dice, por ejemplo en Mateo 24, dice: Jesús salió del templo y se iba. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesucristo les dijo: todo esto que ustedes admiran, que ustedes aman, que ustedes quieren, que ustedes veneran tanto, va a valer chicharrón. ¿Ok? No les gustó nada. ¿Sucedió eso? ¿En qué año? Año 70, 40 años después de que Jesucristo comenzó su ministerio. 40 añotes fue cuando vino a ser destruido el templo, como Jesucristo lo había dicho. 40 años, 40 añotes exactamente después de que Jesucristo comenzó su ministerio. Jesucristo es nuestro templo. Y dice la palabra de Dios que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero en Mateo 26 nos damos cuenta de otra cosa. En el versículo 60 dice que vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Jesucristo, dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Para este momento nos damos cuenta que la gente ya había escuchado lo que Jesucristo había hecho, a tal manera que cuando Jesucristo estaba en juicio, vinieron falsos testigos y usaron las mismas cosas que están usando en contra de Esteban en Hechos capítulo 6. Lo mismito. Pero estas palabras de Jesucristo corrieron mucho, se esparramaron por todos lados. Así como hoy hay dichos y medio trastornados, así como hoy hay dichos o creencias que las personas tienen. Usted le pregunta la mayoría de los países de allá afuera: oye, ¿sabías que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré? Y la mayoría de la gente dice: sí, la Biblia dice, güey. No dice, ¿verdad? No dice.
a veces que se corran cosas medio descompuestas, ¿no? A tal grado que en Mateo 27, versículo 40, ya Jesucristo está en la cruz y voltea a verlo uno de los rateros que está también crucificado con Jesucristo y le dice: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cómo se... Jesucristo dijo que el templo iba a ser destruido, pero cuando Jesucristo dijo que el templo, les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, en ese momento habló de su propio cuerpo, de su vida. De su vida. Aún así, sí les advirtió que el templo iba a ser destruido. Pero nunca les dijo que el templo ese que está en Jerusalén en 3 días iba a ser reedificado. Entonces, vienen con Esteban con las mismas acusaciones que le hicieron a Jesucristo. Las mismitas acusaciones. Si se fija, siempre la verdad está mezclada la mentira está mezclada con verdad. Porque así la gente cree. A través de los años, después del tiempo de los apóstoles, vemos que la iglesia cristiana fueron muchos acusados y asesinados porque hacían cosas como comer sangre, que practicábamos el canibalismo, porque literalmente practicábamos lo de comer sangre y cuerpo y todo ese tipo de cosas. Porque la gente agarra un pedacito de verdad de lo que nosotros nos enseñamos, por ejemplo, en este caso con la Cena del Señor, y le da una forma donde se oye medio rarón y feo. Sigamos, brothers. Versículo 15. Vamos a llegar a lo bueno, ahora sí voy a empezar la prédica, brothers. Versículo 15, ya llegamos a donde queríamos llegar. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿What? ¡Un ángel! ¡Uy, un ángel! En Esteban. Aquí había una sister una vez que cuando yo le ayudaba, no quiero decir quién, también porque la conocen, pero siempre me decía a ella, le ayudábamos a ella y a sus 2 hijas, y me decía: pastor, yo le digo a mis hijas que usted es un ángel. Y ya cuando una vez le dijimos: hermana, ya no sea huevona y métase a trabajar, me dejó de ver como un ángel y me vio como un demonio. Y dejó de venir a la iglesia, lógicamente, porque era muy floja. Pero aquí vemos a Esteban, donde no por conveniencia, no la gente que está recibiendo algún beneficio de él y que lo quieren barbear, sino los mismos enemigos están diciendo y lo están viendo como un ángel, su rostro como de un ángel. Y entonces yo digo: un ángel de un ángel, y usted dice: ¿qué es? ¿Cómo se ve eso? No sé, pero se oye bien chido. No sé cómo se verá un ángel, cómo se imagina usted para que Lucas haya escrito que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Pero sí tenemos una idea, y basada, fundamentada, arraigada, peñiscada, salida de la palabra de Dios. Cuando volteamos a ver a Esteban y todo lo que nos dijo que era Esteban, dice la palabra de Dios que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, tenía buen testimonio, lleno de sabiduría, de poder, hacía cosas asombrosas, tenía una palabra que nadie podía con él. Lo que estamos viendo ahí es a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero cristiano. Y se supone que un verdadero cristiano, ya cuando está bien pulidito, ya cuando está bien trabajadito, cuando verdaderamente se entregó a Jesucristo, cuando a Jesucristo le entregó todas sus pasiones, sus sueños, sus anhelos, sus deseos, entonces quedó sin envidia, sin ego, sin arrogancia, sin avaricia, sin ira, sin celos, sin inseguridades. Cuando quedó así, en ese momento, esa persona empieza a reflejar a Jesucristo. Es la misma imagen de Dios. Es por eso que el cristiano verdadero no se tiene que enfocar con cosas triviales, tonterías. Uno tiene que atacar el corazón, la raíz del problema del ser humano, en lugar de andarle diciendo: póngase garra en la cabeza, use zapatitos bien boleados. Tenemos que decirle a la gente: usted entréguele su vida a Jesucristo, para que a usted se le vaya la avaricia,
el orgullo, la vanidad, la arrogancia, para que se le vaya eso, porque ese es el verdadero problema del hombre. El humano no tiene problemas porque come esta comida o bebe aquello, o ¿sabes? No, el verdadero problema del ser humano es el pecado, y el pecado empieza a salir a través de la maldad del ser humano. Y que si usted se vista de vaquero o con corbata, no tiene nada que ver con su maldad, pero su corazón amargado, lleno de celos, de mentiras, eso sí habla verdaderamente. Y en las iglesias estamos llenas de personas que se visten muy bonito. Y está bien que se vistan bien bonito. Corbatita, sacatito, saquito, el gorilita aquí, ¿cómo se llama ese? Moquito de gorilita, para que no se vea tan feo. Se ven muy bien y una voz gruesa, presentable, pero por dentro están llenos de avaricia y de engaño y de robo. Están llenos de egoísmo. Y tenemos a esas personas en muchas de nuestras iglesias. El verdadero problema sigue estando ahí. Entonces, cuando vemos a Esteban y dice que se le vio como el rostro de un ángel, vemos a la palabra de Dios que se está cumpliendo. Un verdadero cristiano, una verdadera persona que se ha entregado a Jesucristo, tiene un corazón puro. Y en ese proceso estamos todos nosotros. Nuestro corazón se va limpiando, se va purificando. Al final de la carrera, al final, cuando acabemos esta vida aquí, no importa si usted siguió batallando con el pan y el café. No importa, la verdad, si usted siguió batallando con 2, 3 cositas que quería quitarse de debilidades de su cuerpo. Lo que verdaderamente importa es de que su corazón esté puro, limpio, que ya no quiere andarse trascendiendo a la gente y que ya no quiere andarse vengando y cobrando. O sea, en otras palabras, que le tenga amor al prójimo. Verdadero amor no es religioso que te amo pero no me llames. No, verdadero amor, el buscar, el querer, el anhelar el bienestar de las otras personas por encima del de nosotros mismos. Entonces, eso es como yo veo cuando dice la palabra de Dios, que vieron el rostro de un ángel, porque es como estuvo describiendo a Esteban, una persona llena del Espíritu Santo, llena de Dios. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice constantemente. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí llegó Esteban. Su rostro está reflejando a Jesucristo. Su rostro ya no es lo que era antes. Y es lo que todos nosotros tenemos que tirarle a llegar. Efesios 4:13 dice, hasta que lleguemos todos, lleguemos a la estatura, a la unidad de la fe, y del conocimiento, no nomás fe y conocimiento. Porque fe sin conocimiento acabamos con un chorro de herejías. ¿Ok? Y eso está por todos lados. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y luego dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces yo es lo que estoy viendo cuando dice que Esteban, su rostro era como de un ángel. Porque estamos bien llenos de mucha maldad, de mucha envidia. O sea, es asombroso qué tan contaminada está la humanidad. Y ese es el proceso que ahorita está haciendo con nosotros a Dios. Si usted ya estuviera listo para irse al cielo, en cuanto usted aceptó a Jesucristo, si usted ya estuviera listo en ese momento, porque ya tiene la salvación, se lo llevará. Órale, ¿para qué gastar oxígeno? Pero el único hecho que usted sigue aquí en la tierra, igual que yo, es porque Dios nos sigue puliendo, hasta que la gente pueda ver en nosotros el rostro de un ángel, reflejado a Jesucristo en nosotros. Por eso que la palabra de Dios dice, y lo dice en varias partes, no nomás en Mateo 5:48, sed vosotros perfectos como
vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuánta maldad tenía Jesucristo? ¿Cuánta envidia tenía Jesucristo? ¿Cuánta ira tenía Jesucristo? ¿Cuánto rencor? ¿Cuántas traumas lo traumatizaban? No, era perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo que estamos viendo con Esteban.